Hola, ¿qué tal? Yo soy Claudia Villairibe. Gracias por acompañarme en otro episodio más de Conversando con los Expertos. Nos encontramos aquí en el bonito lobby de New City Hospital, donde el día de hoy me acompaña el cardiólogo intervencionista, el doctor José Grimaldi. Gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Doctor, el tema que vamos a tener hoy es, queremos conocer acerca de la hemodinamia y me gustaría que nos platicaras, bueno, las personas que nos ven en este episodio, acerca de cómo aplica la cardiología intervencionista dentro de la hemodinamia. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, aquí yo creo que es muy importante aclarar ciertos puntos importantes y la hemodinamia, digamos que es en general todo el estudio del sistema cardiovascular por medio de presiones. ¿A qué me refiero con esto? El sistema cardiovascular es que los neurólogos intervencionistas pueden hacer trabajos de hemodinamia, los angiólogos pueden hacer trabajos de hemodinamia, pero clásicamente al hemodinamista o a la hemodinamia se le relaciona con la cardiología intervencionista. Y la cardiología intervencionista es la rama de la medicina que se encarga del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del corazón por medio de introducción de catéteres al cuerpo, medir presiones, tomar muestras y checar válvulas cardíacas, arterias coronarias. ¿En cuáles son los procedimientos en que aplica? Los procedimientos en los que aplica clásicamente es el cateterismo cardíaco, ¿no? Eso todos lo conocemos como el procedimiento que es para revisar tus arterias del corazón. Y pues de una manera muy sencilla, pues yo les podría decir que es un procedimiento pues de mucha utilidad, es un procedimiento maravilloso porque antes un paciente que estaba enfermo del corazón, que tenía arterias tapadas, tenía angina de pecho, arterias ocluidas, infarto al corazón, antes la única alternativa que teníamos a veces era cirugía de corazón abierto, ¿no? Cirugía de corazón abierto, poner bypass coronario, cambiar las válvulas. Y ahora con la tecnología, con los avances que tenemos en la medicina, es posible trabajar el corazón por medio de catéteres. Por medio de catéteres, poner una pequeña punción en la arteria de la muñeca o en las arterias de la ingle y por ahí trabajamos el corazón. Es algo maravilloso porque el paciente no se somete a una cirugía abierta, el paciente tiene una recuperación muy rápida, pueden ser mediodía, un día de recuperación o de estancia en hospital y después irse de alta. El paciente se recupera, se reinserta a su vida cotidiana, a su trabajo, sus estudios, a su vida familiar y pues con un problema resuelto del corazón sin una cirugía en el tórax, ¿no? Es de mínima invasión. Es de mínima invasión. Doctor, ¿y cómo defines qué personas son candidatos, primero que nada, a una cirugía de este tipo? Pues normalmente el paciente que es candidato, hablando de las arterias coronarias, se tiene que someter a una serie de estudios, ¿no? Digamos que hablando de lo denso de la población, nosotros tenemos 100 personas que están viviendo su vida completamente normal y digamos que de esas 100 personas hay 80 personas que no tienen ningún síntoma, ¿no? Que están completamente normales. Esos pacientes serían candidatos en un determinado momento que el cardiólogo les empezara a hacer estudios, pacientes que son diabéticos, hipertensos, mayores de 50 años, fumadores y que están haciéndose un chequeo con el cardiólogo. El cardiólogo hace su seguimiento de estudios y llega a la conclusión de que el paciente tiene algún problema de cardíaco con arterias tapadas. Ese sería un paciente candidato con los estudios pertinentes. Y otro paciente candidato que también es muy frecuente, que digamos que sería ese 20%, ese otro 10%, que son pacientes que llegan urgentes, que llegan con un dolor de pecho que se les está presentando cada vez más frecuente o que tienen de una manera súbita un infarto, ¿no? Un paciente que tiene dolor de pecho va a urgencias, se le hacen sus electrocardiogramas, sus estudios iniciales y se le diagnostica con un infarto. Ese es el paciente, digamos, urgente y ese paciente va derechito con nosotros porque actualmente pues en el mundo el tratamiento de primera elección para tratar un infarto es un cateterismo. De primera elección. Así es. Eso es en todas partes del mundo donde vayas, tienes un infarto, te empezó el dolor de pecho a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana ya tienes que estar haciendo el cateterismo, tienes que estar ya tratándote, ¿no? Doctor, ¿y ese procedimiento lo puedes hacer con cualquier paciente o tienes ciertos requisitos? Porque, hago esta pregunta porque la persona que ya llega ante una urgencia, ¿qué tiempo de reacción tienes entre saber su historial médico, por ejemplo, en una emergencia, para tomar una decisión de este tipo? De hecho, mira, eso, como te comentaba, el tiempo para pasar a un paciente debe ser menor a 1 hora. Entonces,
un paciente que te llega a urgencias con dolor de pecho y en 10 minutos tú le diagnosticaste que tiene un infarto del corazón, el acto seguido, inmediato, sin hacer más estudios, sin hacer más preguntas, sin retrasar el tratamiento, es directo pasar a sala de cateterismo, sala de hemodinamia, a hacer el procedimiento, ¿no? Destapar la arteria y poner un stent o hacer lo que sea necesario, tratar con balón, poner anticoagulantes, pero salvar ese corazón, porque entre más tiempo esperemos, el corazón sufre, hay más tejido que muere, incluso el paciente puede presentar complicaciones severas, arritmias mortales, caer en parada cardíaca y pues algunos que no se llegan a tratar a tiempo y adecuadamente pues pueden fallecer, ¿no? Digamos que el factor tiempo es súper importante en la recuperación satisfactoria. Así es, la atención oportuna y pues, la atención pues temprana, lo más rápido que se pueda, ¿no? La importancia de médicos certificados y preparados y que tengan este tipo de reacción. Sí, claro. Aquí New City Hospital, doctor, cuenta con la sala de hemodinamia, está preparado para este tipo de emergencias. Sí, claro, aquí New City pues es una excelente alternativa para el tratamiento de los infartos, hablando de este grupo de pacientes urgentes, dado que si uno se atiende en un hospital que no tiene la infraestructura, los aparatos necesarios, la red de sistema de personal médico y no contamos con ese servicio inmediato, pues la atención del paciente se retrasa. Y ese retraso en el tiempo que estamos comentando es lo que a veces afecta en el desenlace, el pronóstico, pues en la evolución del paciente, en su resultado al final de cuentas, ¿no? Doctor, ¿cuáles son las afecciones del corazón por la que más pacientes acuden a consulta en la actualidad? Digamos que hay tres principales. La número uno es el dolor de pecho, arterias del corazón tapadas, arterias coronarias, angina de pecho como clásicamente lo conocemos, o el infarto. Ese es el número uno, yo creo, a nivel mundial o a nivel aquí Latinoamérica. México es, yo creo que primera causa de problemas cardíacos. La número dos podrían ser las arritmias cardíacas que se presentan mucho en los pacientes añosos. Entre más edad tenga el paciente, entre más factores de riesgo, hay mucha prevalencia de arritmias cardíacas y eso también los pone en riesgo de tener embolias cerebrales, o sea que es algo muy importante que los pacientes tienen que checarse con el cardiólogo. Y número tres, yo creo que serían la insuficiencia cardíaca, un corazón muy cansado, problemas de las válvulas, pacientes que ya tienen una fatiga de muy pequeños esfuerzos, que necesitan tomar muchos medicamentos para que su corazón tenga fuerza y pues mejorar su calidad de vida, ¿no? Esas son las principales. ¿Tres principales afecciones se resuelven, digamos, en la sala de hemodinamia? La primera, sobre todo la primera, que es lo de las coronarias. Otras cosas que se pueden resolver en la sala de hemodinamia son los problemas de las válvulas. Y eso estamos hablando también de la insuficiencia cardíaca, dado que las válvulas tienen mucha injerencia y participan demasiado en el ciclo cardíaco y eso, una afección valvular muy severa te lleva al final de cuentas a una insuficiencia cardíaca. Entonces, los problemas de las válvulas también se pueden resolver en la sala de hemodinamia porque actualmente hay dispositivos, ya sean prótesis que asemejan la función de una válvula o aparatitos que sirven para hacer reparaciones pequeñas en las válvulas afectadas y eso ocasiona una mejoría en la función de la válvula y eso a consecuencia mejora la fuerza general del corazón. Eso se hace en procedimientos de hemodinamia que antes también pues eran procedimientos que solo se podía por cirugía abierta, ¿no? Ahorita también ya se pueden por cateterismo. Doctor, y en la práctica existen los síntomas no en una emergencia, mucho antes de una emergencia, síntomas para decir tengo que acudir al cardiólogo, tengo que ir con un especialista del corazón, tengo ciertos síntomas. Sí, claro. Sí, hay tres síntomas pivote que son muy relacionados a las afecciones del corazón, llámense coronarias, válvulas, arritmias, insuficiencia cardíaca. Los tres síntomas principales pues es el dolor de pecho. El dolor de pecho es un dolor opresivo, un dolor que se manifiesta como apretado en el centro del tórax y se desencadena con los esfuerzos, con caminar largas distancias, subir 2 o 3 pisos de escalera, cargar cosas pesadas. El dolor de pecho, entre más síntomas acompañantes tenga, a veces es de mayor riesgo, es decir, me duele el pecho y también tengo sudoración profusa, ese es de alto riesgo. Tengo dolor de pecho y siento que me desmayo, se me baja mucho la presión, eso también puede ser de alto riesgo. Pero clásicamente el dolor de pecho que da con un esfuerzo, eso es
muy sugestivo de que podamos tener enfermedad de las coronarias. Ese sería el primer síntoma. El segundo síntoma sería la fatiga o la falta de aire, que normalmente si yo antes tenía una capacidad de caminar 10 cuadras sin cansarme, ahora puedo caminar 5 y en 2 semanas ya nada más camino 2 y ahorita estoy caminando media cuadra y ya me siento muy fatigado. Esa fatiga que va creciendo también es muy sugestiva de enfermedades del corazón. Y por último serían las palpitaciones, que nosotros conocemos las palpitaciones como la percepción de los latidos cardíacos, pero una percepción ya incómoda, ¿no? Que sientes que te está brincando el corazón en el pecho o en el cuello, y eso también es muy importante atenderlo. Síntomas ya de emergencia. Síntomas de emergencia, un colapso, un desmayo. Estoy trabajando en mi oficina, me levanto de la silla y tengo un desmayo sin causa aparente, simplemente el paciente colapsó. Hay que ir a emergencias siempre. Un dolor de pecho repentino que inicia muy intenso, sudoración profusa, dura más de 20 minutos, media hora, no se quita, va en aumento. Ir a urgencias, a hacerse un electrocardiograma. Mucha hinchazón de los pies, falta de aire, hinchazón de los pies, mucha fatiga, el paciente no se puede ni acostar porque le falta el aire, ir a urgencias. Esos serían los principales, yo creo. Aquí la importancia de, sobre todo, de todas las personas debemos de conocer este tipo de síntomas porque, bueno, la persona que está teniendo la emergencia queda inconsciente, ¿no? Sí, claro. La capacidad de reacción, que es lo que nos platicas ahorita, la importancia que todos debemos de tener algún pequeño curso, pero para eso estás tú aquí hoy, doctor, y a ver, dime recomendaciones para también la gente que estamos alrededor de alguien que pudiera estar sufriendo algún tipo de infarto. Sí, claro, yo creo que, por ejemplo, cuando tenemos un paciente, tú estás en un restaurante, estás en una reunión familiar, estás en tu trabajo y una persona que está contigo acompañándote tiene estos síntomas, un colapso, un dolor de pecho muy severo, lo más recomendable es activar el sistema de emergencia, ¿no? Eso es lo primerito. Tienes que llamar a un médico que tengas de respaldo para que te dé indicaciones, o tienes que hablar a la ambulancia, al 911, 911, tienes que marcar y reportar que tienes una persona que está sintiéndose mal para que te den indicaciones y si es posible te envíen una ambulancia de inmediato. Otra cosa muy importante que yo les aconsejaría es que si tienen la oportunidad de tomar un curso de primeros auxilios, aunque sea básico, es muy importante porque a veces las intervenciones que tenemos con un paciente de gravedad, las primeras intervenciones, el menor tiempo posible, les pueden salvar la vida, ¿no? Un decir, tenemos un paciente que está en una reunión familiar en un restaurante, le está dando un infarto y colapsa. La persona que esté capacitada con primeros auxilios puede tomar la decisión y puede tener la capacidad de saber si el paciente necesita reanimación cardiopulmonar. Y si él inicia la reanimación cardiopulmonar en el restaurante, en lo que llega la ambulancia, le puede salvar la vida. Entonces eso es súper importante. Entonces yo les diría que lo más importante es activar un sistema de emergencias, ya sea con ambulancia, hablarle a su médico tratante, a algún cardiólogo de confianza para que les dé indicaciones. Y si el paciente no está inconsciente, llevarlo inmediatamente a urgencias para que lo atiendan con lo que se necesita. Más vale pecar de exagerados en este tipo de casos. Y ya que estamos aquí, doctor, te voy a comprometer para volver a grabar. Sí, claro. Pero, ¿qué tal si nos das algún pequeño curso para tenerlo aquí de primeros auxilios y que todos sepamos cómo se hace? Sí, claro que sí. Voy a comprometer para en otro episodio más de Conversando con los Expertos. Sí, muy bien, claro que sí, con gusto. Doctor, ¿alguna recomendación antes de despedirnos? Sí, la recomendación clásica de nosotros en cardiología es que los pacientes se atiendan, ¿no? Que se revisen. Todos tenemos un familiar que tiene diabetes, un familiar que tiene presión alta, un familiar que ha tenido problemas con el colesterol alto, los triglicéridos, o un familiar que ya ha tenido infartos antes, que ya ha tenido embolias. Lo más importante en medicina siempre es la prevención. Entonces hay que llevar a revisar a sus familiares o ir a revisarnos nosotros si tenemos algún problema de salud, ir a checarnos con los especialistas correspondientes y prevenir cualquier evento de urgencia, ¿no? Un evento de gravedad. Doctor, te agradecemos muchísimo todos estos datos de importancia. No, hombre, yo encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, nos vemos en otro episodio más de Conversando con los Expertos. Yo soy Claudia Villairibe, ya lo sabe, elige bien, elige New City Hospital.